Nosotros estamos en la sede del partido Un Nuevo Tiempo. El día de hoy, domingo, el jefe del comando de campaña del aspirante por esta tolda política a las primarias de oposición que se van a realizar el próximo 12 de febrero, Pablo Pérez, es Gerardo Blay, también alcalde de Baruta. Él va a ofrecer algunos detalles de cómo avanzan y la última evaluación que han hecho de esta campaña que está por iniciarse. Y vamos a escuchar de inmediato a Gerardo Blay. Nos escuchan a través de los medios de comunicación social, gracias a los periodistas y gracias a todos aquellos que creen en un país distinto. Todos los que creemos en un país de inclusión, todos los que creemos en un país en el que debemos participar todos los venezolanos, sin colores políticos, sin distingos, estamos hoy como una sola voz para expresar, en este caso, desde Un Nuevo Tiempo, me acompaña parte de su dirección nacional, con el apoyo absoluto de nuestro candidato presidencial Pablo Pérez y con todas las militancias de Un Nuevo Tiempo, para rechazar de manera absolutamente contundente las declaraciones del presidente de la República dadas en el día de ayer, donde pretende desconocer el sistema interamericano de justicia, donde pretende desconocer a la máxima instancia judicial que rige a todo el continente americano. Venezuela es parte suscriptora de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El presidente ayer señaló que no le valían para nada las decisiones de la Corte, que cuál Corte era esa, que si era la misma de los hechos del 11, 12 y 13 de abril, donde él o su gente había hecho algunas denuncias. En primer lugar, denota una inmensa confusión, donde se está esperando o se espera algún pronunciamiento, o esperaba el presidente algún pronunciamiento, era en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Leopoldo López, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia superior a la Comisión, instancia además judicial, conformada por jueces de distintos países, de los que conforman la Organización de Estados Americanos, jueces independientes y autónomos, los que dictaminaron que las inhabilitaciones administrativas violan el ordenamiento de derechos humanos que rige. Bien, estamos transmitiendo en este momento desde la sede del partido Un Nuevo Tiempo, rueda de prensa que encabeza el dirigente de esta organización política, el alcalde Gerardo Blay. Un Nuevo Tiempo, su dirección nacional, su candidato presidencial Pablo Pérez y toda su dirigencia y militancia, no solamente rechazamos el desconocimiento que a la Constitución y a las leyes internacionales y a los tratados y convenios internacionales está dando el presidente de la República con su declaración, sino que exhortamos y exigimos al resto de los poderes públicos que rigen el país a acatar de manera definitiva, sin dudas, la decisión tomada en el caso Leopoldo López para habilitarlo y darle plenos derechos en el ejercicio de sus derechos políticos. Existe en la parte dispositiva de la sentencia una orden directa dada al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral debe permitir la inscripción de Leopoldo López a las primarias y en caso de resultar ganador, pues podrá ser nuestro candidato de la unidad. Nosotros no estamos aquí para competir por caminos extraños como es que pretende usar el presidente de la República, inhabilitando a posibles competidores. Nosotros vamos a competir y queremos a Leopoldo López en la contienda de primarias, porque allí vamos a encontrarnos todos, como nos estamos encontrando, alrededor de la mesa de la unidad democrática. Es importante señalar que en el caso de la inhabilitación administrativa, decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso tiene implicaciones no solamente hacia el caso de Leopoldo López, sino a cientos de inhabilitados administrativamente en Venezuela. Pero hay un caso que no se produjo en Venezuela y que resulta además paradójico. Escuchar al presidente de la República, desconocer la existencia misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando
su propia amiga en Colombia, la senadora Piedad Córdoba, ha sido inhabilitada administrativamente del cargo que ejercía por elección popular. Y este precedente judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también favorece a la senadora Piedad Córdoba para que recobre sus derechos políticos, nos guste o no nos guste sus posiciones políticas. No es sino por sentencias definitivamente firmes producidas en el Poder Judicial que se le puede coartar los derechos políticos, el ejercicio libre de los derechos políticos a cualquier ciudadano en este continente, y esa ha sido la decisión contundente, histórica, que sienta el precedente más importante en materia de violación de derechos políticos que pertenecen a la gama de derechos humanos, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso, en el caso de Leopoldo López, que produjo esa decisión, el Estado venezolano fue parte. No es que desconoció a la Corte cuando comenzó el proceso, no es que desconoció esa jurisdicción y pretendió que esos magistrados no eran imparciales o no eran válidos. Es que nombró un representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese representante, el doctor Santrón, no solamente produjo alegatos, también evacuó pruebas, evacuó testimoniales. Yo estuve en la evacuación de los testimoniales en Costa Rica, en la sala plena donde se celebraron las audiencias de esa corte. Y ahí estaba el doctor Santrón, no solamente evacuando testigos, sino además produciendo lo que se llama en derecho la contraprueba y el control de la prueba de lo que producía la defensa de Leopoldo López, en este caso víctima, que denunciaba al Estado venezolano como cercenador de sus derechos constitucionales para la libre participación. Interrogó a los testigos evacuados por Leopoldo López, la representación del gobierno venezolano, produjo testigos, esos testigos declararon libremente sobre los hechos, y no puede ahora, por una decisión que le es adversa, que no le gusta, desconocer que existe la Corte. ¿Cuál hubiera sido el caso si el presidente de la República hubiese obtenido, o su representación ante esa Corte, una sentencia que dijera lo contrario? Hubiera hablado igual de la Corte. Los tribunales no pueden ser buenos o malos, y menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando nos favorecen o cuando nos desfavorecen. Porque para eso son los jueces. Cada parte alega, cada parte prueba, y luego los jueces deciden. Y la sentencia es simplemente clara, diáfana, y ordena al Estado venezolano no seguir con los procedimientos de inhabilitación, los declara violatorios de todo el ordenamiento internacional que rige al continente americano, y además ordena, en el caso de Leopoldo López, aceptar su inscripción. Queremos decirle además al gobierno venezolano y al resto de los poderes que esperamos que lo que dijo el presidente de la República ayer no sea la línea oficial que, como en otros casos, han venido acatando cada vez que el presidente de la República establece o declara o señala públicamente cuál es su opinión sobre una materia que no le es competencia a él. El presidente de la República no tiene ninguna competencia constitucional para establecer si esa decisión debe ser acatada o no. La orden está dada directamente al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral tampoco tiene, en este tipo de decisiones, ningún rango de discrecionalidad para ejecutarla o no ejecutarla. Debe ejecutarla de manera directa e inmediata. Cuando Leopoldo López vaya a inscribirse, nosotros vamos a acompañarlo, vamos a acompañar a ese partido, a su partido. Nuevo Tiempo va a estar allí, junto a nuestro candidato también, Pablo Pérez, para obligar a que el CNE haga de los derechos fundamentales de los seres humanos, que son principios fundamentales, que reconoce la Constitución, y me acompaña un ex constituyente, corredactor de esos derechos dentro de la Constitución, para que se cumpla lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De no acatarse la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estará simplemente subvirtiendo los tratados y convenios internacionales
de los cuales es parte de la República y violando la propia Constitución que lo establece de manera absolutamente clara y dice que todos esos tratados tienen el mismo rango de la Constitución Nacional, de cualquier norma de la Constitución Nacional. La instancia jurisdiccional que nos rige a todos los ciudadanos cuando nos es violado los derechos fundamentales y nuestros estados como latinoamericanos y americanos en general no son los que producen esa violación, es precisamente esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte decidió en el caso del Caracazo en contra del Estado venezolano y el presidente de la República, Hugo Chávez, cuando se produjo esa sentencia 10 años después de los hechos, reconoció la validez de esa Corte y de sus decisiones, aplaudió la decisión de condenar al Estado venezolano por violación de derechos humanos en el caso del Caracazo. Entonces la Corte no es buena cuando nos gustan sus decisiones y es mala cuando no nos gustan sus decisiones. La Corte hay que respetarla como hay que respetar las instancias jurisdiccionales que rigen el Estado de Derecho. Si no entramos en un estado de anarquía, si no entramos en un estado de irrespeto. Y como nosotros creemos en la inclusión, como Pablo Pérez, Un Nuevo Tiempo, toda su dirección nacional, toda su militancia en todo el país cree en la inclusión, cree que nos necesitamos todos los venezolanos sin colores políticos, sin discriminación, creemos que es justo y es de derecho que Leopoldo López debe participar no solamente en las primarias, sino en cualquier cargo de elección popular que él quiera postularse, porque así lo dice la decisión. Estamos a las órdenes para cualquier pregunta.